Oye, quiero aprovecharte para que podamos hablar un poquito más general, desde tu mirada de lo que le está pasando al país y tratar de aterrizar eso en una cuestión más política coyuntural. A varios entrevistados yo le he hecho esta pregunta y voy a repetirla casi en los mismos términos. Si un extranjero mirara este país, diría lo que ha pasado en las últimas décadas, una cuestión francamente extraordinaria, más allá de los problemas que persisten, de la cantidad de errores que se cometieron. Probablemente en 20 años este país progresó lo que antes tomaba 3 o 4 generaciones. Y hoy día particularmente se trata de una sociedad, cuando uno la mira afuera, que ha retomado su ritmo de crecimiento a niveles bastante sorprendentes, entre el 6 y el 7%, que generó durante un año casi 400.000 empleos, más allá de las discusiones respecto a la cifra, y sin embargo, quizás como nunca, se percibe una suerte de incomodidad, de malestar contra la cultura, parafraseando a Freud, de un cada vez más agravado desprestigio de la política, de las instituciones, de mayor desconfianza entre los ciudadanos. Y durante buena parte de este año, columnistas, profesores, analistas han derramado mucha tinta para tratar de interpretar estos síntomas. Yo, para provocar simplemente, y porque me resulta más fácil ponerlo así, creo que una buena manera de simplificarlo es decir que lo que hay en general es una suerte como de hastío o rabia contra el poder en general, contra su forma de uso y distribución, y eso tiene una expresión política, tiene una expresión económica, tiene una expresión social, como que hubiera una demanda, pero no tiene necesariamente que ver con reformas, sino que casi con alterar las reglas del juego, con que hay un cierto ciclo, una manera de hacer las cosas que fue tremendamente exitosa, pero que por distintas razones, que incluso coincide con el cambio de mano al color político después de 20 años de gobierno, con una necesidad de reconcursar, de repactar. Esta nación. A ver, lo que pasa es que hay tanto elemento puesto en tu análisis. Yo creo que no se puede dar cuenta de todo con las mismas causas. De acuerdo. Yo creo que esto que se llama el malestar, yo tuve una incursión en el tema el año 97 cuando estaba en el gobierno y tuvimos un debate interesante con el recordado amigo, colega y tan inteligente sociólogo que era Norbert, y tuvimos un debate por escrito y verbalmente en torno a las razones del malestar el año 1997, que también y otro con Mulián, que después se registró en un libro, a propósito del intercambio epistolar al mostrador. Es interesante recordarlo porque de repente a mí me sorprende la fragilidad de la conciencia, incluso de nuestra intelectualidad, ¿no? Que cada vez cree estar discutiendo y descubriendo de nuevo un fenómeno. Y estas cosas las hemos discutido. Y yo no he cambiado mucho de posición. Yo entonces dije, mire, no me parece que esto sea un fenómeno ni inexplicable ni demasiado sorpresivo. Me parece que más bien estamos frente a los efectos relativamente esperables de un proceso de modernización relativamente acelerado. Hay que volver nada más que a leer alguna de los clásicos de la sociología desde distintos ángulos, Weber, Marx y Durkheim, para saber de que efectivamente no hay razón para que la gente esté más bien contenta que descontenta. O sea, lo que uno debiera esperar es que la gente, y yo hoy día agregaría un elemento, yo creo que hoy día es mucho más grande uno de los efectos de estos procesos acelerados de modernización que tienen que ver con la inseguridad. Yo creo que en realidad mucho más que la desigualdad, porque la gente, otra vez, sin perspectiva histórica, dice lo que está ahora explotando por todos lados es que la gente ya no resiste más la desigualdad. Es duro decirlo así, pero la gente, digamos, a lo largo de la historia, si hay algo que con lo que ha aprendido a convivir es con la desigualdad. Y la gente sabemos que compara sus niveles de ingreso y sus niveles de satisfacción con la vida no con los extremos, sino que nada más que con el grupo y el estrato que está inmediatamente por encima. Y por eso que puede convivir una sociedad cientos de años con la desigualdad y llegar a sentir de que son fenómenos relativamente naturales, ¿no? Aunque no lo son, son obviamente productos de las construcciones
de distintas sociedades en su contexto. Pero lo que sí yo creo que ha cambiado brutalmente es el grado de seguridad que pueden sentir la gente. ¿Seguridad respecto Seguridad de qué? respecto en todas las esferas de la vida, partiendo por el trabajo. O sea, cuando uno lee los últimos informes de que aquí cerca de la mitad de la gente rota en su empleo con menos de un año, que los jóvenes ingresan y en el primer año tienen ya 2 trabajos al entrar al mercado laboral, junto con saber que además tienen, digamos, una deuda mayor o menor contraída y puede ser que no estén devolviendo el crédito, pero son perfectamente conscientes que tienen ese problema. Inseguridad en la vida cotidiana respecto de los fenómenos del delito y la droga. Inseguridad respecto de la gran cantidad de nuevo tipo de enfermedades, por lo general bastante menos del físico duro que de enfermedades que tienen que ver con depresiones, con problemas de aprendizaje, con angustias, etc. Inseguridad en el terreno propiamente personal, familiar de la intimidad, familias que se desarman, grupos sociales que se desintegran. Todo este tránsito de sociedades que vivían en comunidad, de alguna manera todavía hasta los años 60 tal vez, y que desde entonces empiezan a hacer unos tránsitos cada vez más profundos hacia sociedades individualizadas, de contratos, de interacciones de mercado, que tienen todo lo que sabemos de frialdad, de impersonalidad, de ponerte las responsabilidades y la carga de tu propia vida en tus propios hombros. Es que genera mucho miedo, sobre todo cuando no se ha vivido históricamente así. El hecho de vivir siempre de la comunidad al contrato, a la sociedad, exactamente, ese tipo de fenómeno, el hecho de sentir que no hay tradiciones sobre las cuales apoyarnos, de la tradición a la permanente innovación, a que las cosas estén cambiando, que yo adquiero un conocimiento, pero no sé cuánto me va a durar, ni en mi profesión, ni en mi trabajo, tengo que cambiar todo el rato de plataformas de conocimiento porque tengo que moverme en el mundo del trabajo, porque el conocimiento que tenía quedó obsoleto, porque la tecnología que había aprendido a usar en el computador o en el que sea, qué instrumento, ya está cambiando rápidamente. Y yo creo que efectivamente esto genera una enorme presión, una sensación radical de riesgo y de inseguridad en la vida, el no saber si efectivamente vas a ascender o descender, esta idea de que todo el mundo iba a estar ascendiendo. Bueno, para la gran mayoría es nada más que estar siempre en el umbral de algo a lo cual llegas con un enorme esfuerzo y de lo cual puedes caer rápidamente, porque si pierdes el trabajo, si sales de un trabajo bien remunerado, si el ciclo económico, que además no depende ya de factores nacionales ni de cuán bien lo haga el gobierno, no, sino de unos factores misteriosos para la gente, de la globalización, bueno, todo eso te crea una conciencia, creo yo, extraordinariamente acosada, y la respuesta frente a eso es que venga alguien que me proteja. Sin duda. Y tiene éxito la madre protectora, como fue nuestra presidenta Bachelet, tiene éxito el padre relativamente autoritario que dice: usted déjeme estos problemas que yo los voy a resolver porque tengo visión histórica para este país, que fue nuestro padre Ricardo Lagos. Y hay esta reivindicación del Estado, que es el viejo representante, digamos, de las seguridades que vienen desde arriba. ¿Por qué? En el fondo es una utopía un poco arcaica. Este es el título de un libro que hizo Vargas Llosa, referido totalmente a otro problema, pero hay algo de esto, ¿no? Esta reivindicación donde todo pareciera poder resolverse si lo estatizamos. Que nadie sabe bien qué es lo que esto significa cuando se dice estaticemos otra vez todo el sistema educacional. Está bien. Bueno, o hagamos que todo sea gratuito y todo sea, ojalá, amigable. Esta palabra de ahora, de que hagamos las cosas amigables, ¿qué es lo que significa todo eso? Y el hecho de que la sociedad haya llegado a este punto no tiene nada de raro. Esto es lo que presagiaba la revolución capitalista de los mercados. Esto es exactamente lo que había que esperar. De acuerdo. ¿No? Y hay que construir ahora, claro, en medio de esto, sociedades que efectivamente sean capaces de dar protección cuando uno tiene un país con el ingreso per cápita nuestro, porque los finlandeses y los suecos y los nórdicos aprendieron a hacerlo a su manera, los alemanes y otros
a través de ciertos grandes convenios sociales entre los grandes actores. Y este capitalismo nuestro, que se parece más en su mediano desarrollo al de Estados Unidos, no tiene todavía buenos mecanismos ni el ingreso para poder garantizar todo. Y quisiéramos garantizar derechos. ¿Qué es lo que es esta reivindicación de derechos garantizados en la Constitución o donde sea? Seguridad. Es, ¿no? Es que me saquen de este torbellino. Eso es. Mira, y tratando de escapar del estereotipo de estatizarlo todo, lo que yo creo que también pasa, y algo de esto discutimos cuando yo vivía en Madrid contigo en este intercambio epistolar, que tiene que ver con lo que probablemente alguna vez, quizás no con mucha precisión, Lagos bautizó como la sociedad de las garantías. Esto que tenía que ver con aquellos mínimos sobre los cuales después se genera la competencia, porque la sensación que da es que francamente una quimera en Chile hablar de esfuerzo, de mérito, de talento, cuando si uno se figura una carrera de 100 metros planos, lo que ve es unas personas que tienen que correr con las manos amarradas y los ojos vendados, otros cuya pista está llena de obstáculos, y quizás los más atléticos y lo mejor forma y mejor alimentados además corren con 20 metros de ventaja. El resultado de esa competencia es conocido de antemano, entonces la sensación de nivelar para efectos de que efectivamente el talento, el esfuerzo, la inteligencia sean un dirimente, requiere de igualar en algún sentido o poner un piso mínimo. Yo me acuerdo que desde Madrid alguna vez, creo que lo comentábamos, te ponía el ejemplo, para mí muy impresionante, de que el hijo del mayordomo que atendía en mi edificio estudiaba en el mismo colegio que mis hijas. Y si él se quedaba sin trabajo era una desgracia, pero no significaba que perdía su sistema de salud, que dejaba de llegar a sus cabros a la educación superior, en fin. ¿Hay posibilidades en Chile para hacer algo parecido más allá de la infraestructura que nosotros hemos armado? Y segundo, ¿es deseable hacerlo así? Yo creo que, por cierto, que es deseable tener una sociedad con un grado mucho menor de esta mentalización clasista y de segmentación clasista que la que tenemos hoy día. Ahora, yo creo que, y uno puede aspirar a eso, pero por cierto, o sea, el capitalismo aprendió a hacer eso con sus niveles mayores de desarrollo cuando creó sociedades de garantía. Eso era un invento de Ricardo Lagos. Las sociedades europeas, la sociedad nórdica, son sociedades estrictamente de garantía, hechas, digamos, en sociedades, claro, con el triple de ingreso per cápita que Chile. Y el triple de carga tributaria también. Y el triple de carga tributaria, efectivamente. Entonces, pero la gente cuando está en un cierto nivel también de ingreso está dispuesta a que haya, si hay también un Estado también modernizado y todas cosas que acá yo creo que vamos en ese camino. El problema es si vamos a resistir, digamos, para mí el gran problema es si nosotros resistimos hacerlo esta etapa que es la que tiene mayor costo de inseguridad para todo el mundo, pero por cierto particularmente para aquellos que tienen menos protecciones, que son la gran mayoría, o si esa gran mayoría en algún momento se desconecta de este proceso que exige tan radical esfuerzo, tanta sublimación de energías de todo tipo para ponerla, digamos, en un trabajo que no rinde mucho, porque la gente acá trabaja efectivamente muchas horas, no rinde tanto, porque si tú miras el promedio de salarios en Chile, son unos salarios en general todavía tan deprimidos, ¿no? Son mucho mejores de lo que era antes, yo no tengo duda. Cuando estamos hablando, tú dices, bueno, van a poder ir al mismo colegio, es que nos demoramos hasta el año 1970 para que siquiera todos entraran a un colegio. Un siglo antes habían terminado de hacer eso en los países nórdicos y en Alemania. De acuerdo. ¿No? Nos demoramos hasta el año 2000 para que todos entraran a la secundaria y ahora están casi todos terminando la secundaria. Y nos demoramos hasta el año, fíjate que el año 1990 había 250.000 alumnos en la educación superior, que no era, digamos, era algo, pero eran 1 de cada 5 o algo así de las cohortes de edad respectivas. Ahora sí estamos en un sistema también, incluso a nivel superior masivo, entonces podrán no ir todos a lo mismo,
pero por lo menos hemos por primera vez terminado con las exclusiones. Y eso nada más que ha sido producto de una enorme dinámica de estos sistemas educacionales que tenemos y de que con todo lo mal que invertimos en educación estamos por lo menos invirtiendo algo más cada año. Ahora, ¿seremos capaces en los próximos 20 años de sostener en la sociedad la suficiente, digamos, capacidad del liderazgo político-cultural de la sociedad para convencer a la gente que es necesario hacer este enorme esfuerzo y convencer sobre todo a este enorme sector que vive al borde permanentemente de la inseguridad y del colapso? Y yo creo que esa es la gran pregunta y requiere, digamos, suplir con liderazgo político que no es solamente de un gobierno, sino de un conjunto de élites en distintos sectores, en el político, en el económico, en el cultural y en el social, y en el de trabajadores, etc. En el fondo es suplir la falta de ingreso que no te permite todavía construir una sociedad de garantía para poder llegar finalmente a ella.